En la bulliciosa oficina de Madrid. Bajo las luces fluorescentes que parpadeaban como un presagio, Alejandro dejó caer el mando remoto equivocado en la mano de su jefe, Carlos. Durante una presentación crucial. Lo que debería haber sido un simple control de diapositivas reveló en su lugar un vídeo personal. Uno que exponía la orientación sexual de Alejandro en toda su crudeza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y Carlos, en lugar de reprenderlo, apagó el proyector con una calma gélida. Susurrando, hablamos después. ¿En privado? Alejandro, un joven de 25 años que había llegado a la capital desde un pueblo conservador en Andalucía, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había guardado ese vídeo en su USB personal por error. Un recuerdo de una noche con un amigo que ahora amenazaba con destruir su carrera. Caminó de vuelta a su escritorio con las piernas temblorosas, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros. ¿Cómo había sido tan descuidado? Su mente retrocedió a los meses anteriores, cuando empezó a trabajar en esta agencia de publicidad, atraído por el glamour urbano y la promesa de independencia. Pero Madrid no era solo libertad, era un laberinto de juicios disfrazados de modernidad. Carlos, por su parte, se encerró en su oficina, el corazón latiéndole con fuerza. A sus 35 años, había construido una fachada impecable, esposo devoto, padre de 2 niños, y ejecutivo exitoso en una empresa donde la imagen lo era todo. Pero ese vídeo le había removido algo profundo. Un secreto que él mismo enterraba desde hacía años. Recordó su propia juventud. Las noches en las que reprimía sus impulsos. Casándose con María para cumplir con las expectativas familiares. Ahora, enfrentado a la vulnerabilidad de Alejandro, se preguntaba si era hora de confrontar su propia verdad. Pero el riesgo era inmenso, perder su familia, su reputación, todo por lo que había luchado. Esa tarde, cuando la oficina se vació, Carlos llamó a Alejandro a su despacho. El joven entró con la cabeza baja, esperando el despido. «Siéntate», dijo Carlos con voz firme pero no hostil. Alejandro obedeció, sintiendo el peso de la vergüenza. «No voy a despedirte», continuó Carlos. «Pero esto no puede repetirse». «¿Y?» «Entiendo más de lo que crees». Alejandro levantó la vista, confundido. Carlos vaciló. Luego confesó, «Yo también». ¿He lidiado con esto? Las palabras colgaban en el aire, cargadas de implicaciones. Alejandro sintió un alivio mezclado con terror, no estaba solo. Pero ahora compartía un secreto con su jefe. Los días siguientes fueron una tormenta interna para ambos. Alejandro, que vivía en un pequeño apartamento compartido en el barrio de Malasaña, luchaba con la culpa de haber expuesto su vida privada. Provenía de una familia católica estricta, donde su padre, un agricultor tradicional, le había inculcado que el matrimonio y los hijos eran el único camino. Salir del armario significaría el rechazo total. Quizás hasta la violencia verbal que ya había presenciado en su pueblo. En el trabajo, evitaba a Carlos, temiendo que esa confesión llevara a complicaciones. Pero Carlos, en cambio, comenzó a observarlo más de cerca, ofreciéndole proyectos conjuntos que los obligaban a interactuar. Una noche, después de una reunión tardía, Carlos invitó a Alejandro a un bar cercano. «Necesitamos hablar de verdad», insistió.
sentados en una mesa apartada, con el bullicio de la ciudad de fondo. Carlos abrió su corazón. Contó cómo, en la universidad, había tenido una relación secreta con un compañero. Pero la presión social lo había obligado a terminarla. Elegí el camino fácil, admitió. Pero pagué con una vida de mentiras. Alejandro, conmovido, compartió su propia historia, el descubrimiento de su orientación en la adolescencia. Los intentos fallidos de corregirse mediante novias fingidas. Y la huida a Madrid en busca de anonimato. Por primera vez, sintió una conexión genuina. Pero también el peligro de esa atracción naciente. Sin embargo, la realidad no tardó en golpear. María, la esposa de Carlos, notó su distracción creciente. En casa, en su elegante piso en Chamberí, las discusiones se volvieron frecuentes. ¿Estás distante, Carlos? ¿Qué pasa?, preguntaba ella. Con los niños jugando en el salón. Él mentía, alegando estrés laboral. Pero la culpa lo carcomía. Alejandro, meanwhile, recibía llamadas de su madre, preocupada por su soltería. Encuentra una buena chica. Hijo, no queremos que termines solo. Cada conversación era un recordatorio de las expectativas que lo ahogaban. La tensión escaló cuando, en una fiesta de la empresa, Alejandro y Carlos se encontraron solos en la terraza. Bajo las luces de la ciudad, un beso impulsivo selló su atracción mutua. Fue un momento de liberación, pero también de traición. Alejandro se apartó, aterrorizado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tú estás casado? Carlos, con los ojos llenos de conflicto, respondió, no lo sé. Pero no puedo ignorarlo más. Esa noche, Alejandro regresó a casa solo, debatiendo si renunciar al trabajo para escapar de esa vorágine. Al día siguiente, el remordimiento golpeó a Carlos como una ola. Pensó en sus hijos, en la familia que había construido sobre cimientos frágiles. Decidió distanciarse, asignando a Alejandro a otro equipo. Pero el daño estaba hecho, los rumores comenzaron a circular en la oficina. Sutiles pero persistentes. Alejandro sintió la presión social, colegas que lo miraban de reojo. Comentarios velados sobre diversidad. En Madrid, a pesar de su reputación progresista, el machismo latente aún permeaba los entornos laborales. Alejandro decidió confrontar a Carlos en privado, exigiendo claridad. No puedes besarme y luego ignorarme, le dijo en el estacionamiento subterráneo de la oficina, donde el eco amplificaba su voz temblorosa. Carlos, apoyado contra su coche, suspiró profundamente. Lo siento, Alejandro. Tengo demasiado que perder. Pero sus ojos traicionaban el deseo reprimido. Y en un momento de debilidad, se acercó de nuevo. Esta vez, no fue un beso, sino una promesa susurrada: dame tiempo para ordenar mi vida. Esa promesa se convirtió en el catalizador de un torbellino. Carlos comenzó a cuestionar su matrimonio, asistiendo en secreto a terapia para explorar su identidad. En las sesiones, revivía recuerdos dolorosos, la desaprobación de su padre. Un militar retirado que valoraba la masculinidad tradicional por encima de todo. Los hombres de verdad no dudan,
Le había dicho una vez. Ahora, a los 35, Carlos se daba cuenta de que había sacrificado su autenticidad por aprobación familiar. Pero el costo de la verdad era alto: divorcio, custodia compartida, y el estigma en una sociedad donde, pese a las leyes progresistas, las familias conservadoras aún dominaban. Alejandro, mientras tanto, lidiaba con su propio caos interno. En una visita sorpresa de su familia a Madrid, tuvo que fingir normalidad. Su hermana, Ana, notó su distracción. «Estás raro, Ale. ¿Hay alguna chica?» Él negó. Pero la mentira le pesaba como plomo. Por las noches, en su apartamento, revivía el beso con Carlos, debatiendo entre el amor naciente y la ética. ¿Era correcto involucrarse con un hombre casado? La respuesta lo eludía. Pero la atracción crecía, alimentada por mensajes clandestinos y encuentros fugaces en cafés apartados. La situación se complicó cuando María descubrió un mensaje en el teléfono de Carlos. «¿Quién es Alejandro? ¿Por qué le escribes tanto?», confrontó ella en la cocina, con lágrimas en los ojos. Carlos, acorralado, confesó parcialmente: «Es un amigo del trabajo. Nada más». Pero la semilla de la duda estaba plantada. María, una mujer fuerte de 33 años, provenía de una familia liberal. Pero el engaño la hería profundamente. Comenzó a investigar, hablando con colegas comunes. Y pronto ató cabos sobre los rumores en la oficina. En paralelo, Alejandro enfrentó un conflicto en el trabajo. Un proyecto clave requería colaboración con Carlos, obligándolos a pasar horas juntos. Durante una sesión nocturna, la tensión sexual se volvió palpable. Pero ambos se contuvieron, enfocándose en el trabajo. Sin embargo, al final, Carlos rompió el silencio: «No puedo seguir así. Voy a hablar con María». Alejandro, aterrorizado por las repercusiones, suplicó: «Piensa en tus hijos. No destruyas todo por mí». Pero Carlos estaba decidido, viendo en Alejandro la oportunidad de vivir auténticamente. La confrontación con María fue brutal. En su sala de estar, con los niños durmiendo arriba, Carlos admitió su orientación. «Siempre lo supe. Pero lo reprimí por ti. Por nosotros». María, devastada, lo acusó de traición: «Me has mentido toda nuestra vida juntos. ¿Y ahora qué? ¿Me dejas por un hombre?». Las palabras dolieron como cuchillos. Y Carlos lloró por primera vez en años, reconociendo el daño causado. Acordaron una separación temporal. Pero el proceso fue agonizante, involucrando abogados y discusiones sobre la custodia. Alejandro, al enterarse, sintió una mezcla de euforia y culpa. Apoyó a Carlos en secreto. Pero la presión social aumentó. En su pueblo, los chismes llegaron a oídos de su familia. Su padre lo llamó furioso: «He oído rumores ridículos. Dime que no eres uno de esos desviados». Alejandro negó. Pero la llamada lo dejó destrozado, cuestionando si valía la pena el dolor. Decidió visitar a su familia para confrontarlos. Un viaje que lo llevaría de vuelta a Andalucía. En el tren hacia el sur, reflexionó sobre las elecciones morales.
¿Era el amor justificación para el sufrimiento ajeno? Al llegar, su madre lo recibió con abrazos. Pero su padre era distante. Durante la cena, el tema salió a flote. Madrid te está cambiando. Hijo, vuelve a casa. Encuentra una esposa. Alejandro, con el corazón en la garganta, confesó: papá, soy gay. Siempre lo he sido. El silencio fue opresivo, seguido de una explosión de ira. Su padre lo echó de la casa, gritando: no eres mi hijo. Ana, su hermana, intentó mediar. Pero el daño estaba hecho. De regreso en Madrid, Alejandro se refugió en Carlos, quien ahora vivía solo en un apartamento temporal. Su relación se profundizó, pero no sin obstáculos. Los colegas en la oficina murmuraban, y un superior conservador amenazó con despidos si el escándalo afectaba la productividad. Carlos, defendiendo a Alejandro, arriesgó su posición: esto es personal, no laboral. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La separación de Carlos se formalizó. Pero María no lo dejó fácil. En las reuniones con abogados, exigió la custodia completa, argumentando la inestabilidad emocional de Carlos. Has destruido nuestra familia por un capricho, le espetó en una sala fría de Madrid. Carlos, herido pero resuelto, luchó por visitas regulares a sus hijos. Los niños, de 8 y 5 años, no entendían del todo, preguntando: papá, ¿por qué no vives con nosotros? Cada respuesta era una puñalada, recordándole el precio de su autenticidad. Alejandro, meanwhile, lidiaba con el rechazo familiar. Su madre le escribía cartas suplicantes: vuelve a ser el hijo que conocemos. Dios te perdonará. Pero su padre permanecía intransigente, cortando todo contacto. En el trabajo, la tensión culminó cuando un compañero homofóbico difundió el vídeo original, exponiendo a Alejandro públicamente. Las redes sociales de la empresa se llenaron de comentarios divididos: algunos apoyaban la diversidad, otros la condenaban como inapropiada. Alejandro consideró renunciar, pero Carlos lo convenció de quedarse: luchamos juntos. Su relación, ahora abierta en círculos cercanos, enfrentó pruebas externas. En una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol, se unieron a la multitud, pero un grupo conservador los confrontó con insultos. Pecadores, arruináis la sociedad, gritaban. Carlos, protegiendo a Alejandro, respondió con calma: el amor no arruina nada, el odio sí. El incidente los unió más, pero también resaltó las divisiones sociales en España, donde el progreso legal contrastaba con prejuicios arraigados. Internamente, los conflictos morales persistían. Alejandro se preguntaba si había sido egoísta al perseguir a Carlos, sabiendo su situación familiar. En terapia conjunta, exploraron estos dilemas. Elegí el amor sobre la comodidad, decía Carlos. Pero el daño a María y los niños me persigue. Alejandro confesaba: temo que mi libertad cueste la tuya. Estas sesiones fortalecieron su vínculo, pero no eliminaron las dudas. Un punto de quiebre llegó cuando María confrontó a Alejandro directamente. En un café neutral, ella lo miró con ojos llenos de dolor:
tú lo has cambiado todo. ¿Valió la pena? Alejandro. Con voz temblorosa. Respondió, no quise herirte. Solo. Lo amo. María. Sorprendentemente. Mostró empatía, entiendo el amor. Pero el engaño duele más. Acordaron un trato civil por los niños. Pero la tensión permaneció. Carlos. Motivado por esto. Decidió hablar públicamente. En una conferencia de la empresa. Admitió su orientación, he vivido una mentira por miedo al juicio. Hoy elijo la verdad. La audiencia reaccionó mixta, aplausos de algunos. Silencio de otros. Pero el acto inspiró a Alejandro, quien compartió su historia en un blog anónimo, recibiendo apoyo de extraños. Sin embargo, la familia de Carlos intervino. Su padre, el militar, lo visitó, has deshonrado nuestro nombre. ¿Piensa en tus hijos? Carlos. Firme. Replicó, pienso en ellos al mostrarles que la honestidad importa. La discusión escaló a gritos, terminando en un distanciamiento. Alejandro lo consoló esa noche. Pero ambos sabían que el camino era cuesta arriba. La alta tensión culminó en una crisis personal para Alejandro. Recibió una llamada de Ana, papá ha tenido un infarto. Viene del estrés por ti. Culpa abrumadora lo invadió. ¿Era su elección la causa? Viajó de urgencia a Andalucía, encontrando a su padre en el hospital. Débil pero vivo. Hijo, murmuró el hombre. Alejandro. Llorando. Suplicó perdón. Su padre. En un momento de vulnerabilidad. Admitió, no lo entiendo. Pero te quiero. No era aceptación total. Pero un paso. De regreso. Carlos y Alejandro reevaluaron su relación. Hemos pagado un precio alto, dijo Carlos. Pero vale la pena por ser nosotros mismos. Decidieron mudarse juntos, empezando una nueva vida en Barcelona, lejos de los recuerdos dolorosos de Madrid. En Barcelona, la ciudad del mar y la libertad, Carlos y Alejandro intentaron reconstruir, alquilando un apartamento en el barrio gótico. Se enfocaron en su relación, asistiendo a grupos de apoyo LGBT donde compartían experiencias. Carlos mantenía contacto con sus hijos mediante videollamadas, esforzándose por ser un padre presente pese a la distancia. María. Con el tiempo, suavizó su postura, permitiendo visitas mensuales. Por los niños, decía, pero en el fondo, reconocía la humanidad de Carlos. Alejandro, por su parte, reconcilió parcialmente con su familia. Su madre visitó Barcelona, conociendo a Carlos. No es lo que soñé para ti. Pero veo que eres feliz, admitió ella. Su padre, aunque distante, enviaba mensajes esporádicos. Un progreso lento en un hombre anclado en tradiciones. Ana se convirtió en aliada, defendiendo a Alejandro ante parientes conservadores. En el trabajo, ambos encontraron nuevas oportunidades. Carlos abrió su propia agencia de publicidad inclusiva, promoviendo diversidad. Alejandro, como su socio, floreció creativamente, canalizando sus experiencias en campañas contra el prejuicio.
Pero no todo era idílico, enfrentaban discriminación sutil. Como clientes que se retiraban al saber de su relación. La sociedad cambia despacio. Reflexionaba Carlos. Un conflicto final surgió cuando un excompañero de Madrid filtró detalles privados. Reviviendo el escándalo. Las redes sociales explotaron con opiniones polarizadas, defensores de los derechos gay contra críticos moralistas. Alejandro y Carlos respondieron con una declaración conjunta: nuestra historia es de amor y lucha. No de vergüenza. El apoyo público creció. Pero también las amenazas anónimas. Recordándoles la fragilidad de su paz. En una noche de reflexión en la playa de la Barceloneta. Bajo las estrellas. Conversaron sobre las elecciones pasadas. Si pudiera volver atrás. ¿Cambiarías algo? Preguntó Alejandro. Carlos. Abrazándolo. Respondió: no. Porque me trajo a ti. Pero lamento el dolor causado. Alejandro asintió. Reconociendo que cada decisión había sido un doble filo, libertad a cambio de pérdida. Su relación maduró en medio de estas tormentas. Convirtiéndose en un faro para otros. Asistieron a bodas gay de amigos. Celebrando avances sociales. Pero siempre conscientes de las batallas pendientes. En España. Con matrimonios igualitarios desde 2005. El progreso era real. Pero los corazones humanos tardaban en seguir. Al final. Después de años de altibajos. Encontraron un equilibrio precario. Carlos recuperó una relación sana con sus hijos. Quienes crecían entendiendo la diversidad. Alejandro. Liberado de cadenas internas. Escribió un libro sobre su viaje. Inspirando a jóvenes en situaciones similares. Pero la pregunta persiste: ¿es correcto priorizar el amor propio sobre las obligaciones familiares tradicionales? Incluso si causa dolor a los seres queridos.